Reconozco que nunca imaginamos la trascendencia nacional e internacional que tendrían nuestras acciones, aquellas acciones que iniciaron aquel 1 de enero de 1994, bajo unas paupérrimas y remotas poblaciones de México. ¿Cuáles fueron nuestras influencias? Pues varias, diría. Diversos sectores, diría. Como lo fueron las experiencias de la Revolución Mexicana y la guerrilla del estado de Guerrero en los años 70, así como organizaciones guerrilleras latinoamericanas, especialmente en países cercanos como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, porque creemos fielmente que los métodos democráticos y de respeto a las organizaciones populares y el rechazo al terrorismo muestra fielmente que es posible ese empoderamiento en el campesinado indígena. ¿Cómo surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Bueno, recuerdo que ingresé en una organización bastante pequeña y sana en que es muy política y poco militar. Recuerdo que nos insertamos en la selva lacandona el 17 de noviembre de 1983, en aquel entonces solo éramos 6. Para 1986 éramos 40, para el 88 éramos 80, y ya para 1990 tenemos un ejército de miles de combatientes. Esa es la integración con las comunidades, así surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bajo el lema mandar obedeciendo, es decir, seguir la voluntad democrática del pueblo en el cual estamos integrados. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace ya muchos años. Por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, por tierra, por techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Esas fueron las afirmaciones que di en febrero de 1994, tras la liberación del general Absalón Castellanos, exgobernador del estado. Su represión indígena que ocurrió en el periodo de 1982-1988. ¿Por qué lo liberamos? Sencillo. Para que viva siempre con la vergüenza de haber sido perdonado por sus propias víctimas. Nosotros decimos basta, simplemente porque no somos como ellos. Me estás preguntando que qué implicó la liberación del comandante Castellanos. Si te dijera lo siguiente, la respuesta oficial no se hizo esperar. Y su táctica gubernamental consistió en el bombardeo aéreo de toda nuestra zona, incluidos los poblados indígenas, lo que obligó al éxodo de miles de campesinos. Por su parte, el inicio de acciones armadas de solidaridad con Chiapas, en México DF, en Acapulco, en Tula, en Puebla, donde se produjeron estallidos de bombas y la corriente de simpatía popular hacia México, y en actos y protestas en muchos países, obligaron al gobierno a cambiar de táctica. Evidentemente nosotros dimos a conocer nuestras condiciones para dialogar, entre ellas el alto al fuego, el reconocimiento de nuestro ejército como fuerza beligerante, el respeto de los derechos humanos por parte del ejército y su repliegue a los cuarteles, el cese de los bombardeos contra la población y creación de una Comisión Nacional de Mediación. Recuerdo que el 21 de febrero de 1994,
tanto el mediador gubernamental, Camacho Solís, y el obispo Ruiz se reunían con nosotros en la Catedral de San Cristóbal. Fueron 10 días de intensas negociaciones, y todo el debate giró en torno a 34 demandas que el ejército apelaba. Entre los temas estaba la salud, vivienda, educación, saneamiento ambiental, electrificación, situación de la mujer, en fin. Se plantearon 3 asuntos importantes de fondo. 1. El reparto de tierras. 2. El respeto a los derechos, la cultura y la forma de autogobierno de los indígenas. Y 3. La realización de elecciones libres y democráticas. ¿Negociamos? No puedo decir que negociamos. Ha habido diálogo, pensé, pero no negociación. En su momento solo fueron promesas y nada más. ¿Estás de acuerdo en que las principales demandas del pueblo mexicano son tierra, vivienda, trabajo, cultura, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, paz? Resulta que a esta consulta respondieron más de 1 millón de personas. Un 56% votó a favor de que el ejército zapatista se convirtiera en una fuerza política nueva e independiente. Ya para el 1996, nuestro ejército convocó a la constitución del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Las características del mismo son las siguientes: una fuerza política que no aspira a la toma del poder, una fuerza que no sea un partido político, una fuerza política que pueda organizar las demandas y propuestas de los ciudadanos para que el que mande obedeciendo, una fuerza política que luche en contra de la concentración de la riqueza en pocas manos. En fin. A partir de entonces el Frente Zapatista se fue organizando y creando así los comités civiles de diálogo que lo sustentan. Y ya para julio del 96 existían unos 3.000 delegados de organizaciones de 42 países que asistieron al encuentro intercontinental contra el neoliberalismo y por la humanidad, convocado por nosotros en Chiapas. Afirmo que el neoliberalismo es la internacional de la desesperanza, y que nos temen, porque los hemos desafiado, y lo peor del desafío es que se convierte en ejemplo. ¿Estás de acuerdo en que las principales demandas del pueblo mexicano son tierra, vivienda, trabajo, cultura, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, paz? Resulta que a esta consulta respondieron más de 1 millón de personas. Un 56% votó a favor de que el ejército zapatista se convirtiera en una fuerza política nueva e independiente. Ya para el 1996, nuestro ejército convocó a la constitución del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Las características del mismo son las siguientes: una fuerza política que no aspira a la toma del poder, una fuerza que no sea un partido político, una fuerza política que pueda organizar las demandas y propuestas de los ciudadanos para que el que mande obedeciendo, una fuerza política que luche en contra de la concentración de la riqueza en pocas manos. En fin, a partir de entonces el Frente Zapatista se fue organizando y creando así los comités civiles de diálogo que lo sustentan. Y ya para julio del 96 existían unos 3.000 delegados de organizaciones de 42 países que asistieron al encuentro intercontinental contra el neoliberalismo y por la humanidad, convocado por nosotros en Chiapas. Afirmo que el neoliberalismo es la internacional de la desesperanza, y que nos temen, porque los hemos desafiado, y lo peor del desafío es que se convierte en ejemplo. Estamos en el año 2000, y hasta la fecha de esta conversa, el gobierno mexicano no ha cumplido con el acuerdo por el cual se establecían los derechos indígenas. Por otra parte, ha continuado el hostigamiento militar a las comunidades chiapanecas. Me atrevo a decir que los distintos equipos negociadores del gobierno han tenido y tienen una sola consigna, la cual es disimular disposición al diálogo y posponer continuamente el logro de acuerdos y su cumplimiento, e impedir la firma definitiva de la paz. Como una manera para concluir esta conversa, podré decir que nuestra tarea de resistencia recae principalmente en que todo el esfuerzo organizativo de nuestro ejército zapatista
se volvió hacia adentro. Callados hacia afuera, nosotros volteamos hacia adentro y organizamos la resistencia de nuestros pueblos. Todos nuestros recursos humanos y materiales se dedicaron no a la guerra, sino a la resistencia contra la guerra. Toda nuestra fuerza se orientó no a la destrucción, sino a la construcción. Nuestra bandera no fue la muerte, sino la vida. No queremos ni la rendición, ni la paz simulada, ni la guerra entre pobres. Después de haber transcurrido todos estos 5 años, los zapatistas podemos decir que somos más y más fuertes.